hermano, ¿verdad? Porque durante todo este año usted lo va a estar escuchando una y otra vez. Mateo 6:33 dijo Jesús, ¿verdad?, a la gente que lo rodeó, a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si queremos ser una iglesia, si queremos ser familia, si queremos ser personas que traigan gloria a Dios y que terminen edificando a otras, necesitamos, hermano, enfocarnos en el reino. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque en ella siempre encontramos dirección, porque en ella encontramos, Señor, el fundamento de nuestra vida. Te queremos rogar que seas tú quien, como siempre, nos sigas guiando en este tiempo, y que sea solo tu palabra, Señor, la que quede en cada corazón. Pues te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ya teniendo en mente este tema, hemos estado compartiendo algunas cosas. Hoy quiero compartirle una más. Una iglesia enfocada en el reino se sostiene solo por la fe. Una iglesia enfocada en el reino solo se sostiene por la fe. El apóstol Pablo, déjenme decirles, fue quien más habló sobre este asunto, hermanos. Por allí, ¿verdad?, hay otro escritor, Santiago, quien escribe también y sobre la fe, pero también hay otro escritor que, bueno, hasta hoy no se han puesto de acuerdo la gente que ha estudiado sobre quién realmente escribió esa carta, ¿no? La carta a los hebreos. Y allí hay una frasecita pequeña: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago dijo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Verdad? Una vida enfocada en el reino se sostiene, dijimos. Y la pregunta sería: ¿cuál fe, hermanos? Usted nos está dando la definición de Hebreos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál fe es en la que debe de estar sostenida nuestra vida? Para que podamos estar enfocados en el reino. Acabamos de leer una carta. ¿Qué carta leímos hace un rato? Efesios capítulo 2. Déjenme hacer un paralelismo entre lo que hoy quiero platicarles, hoy quiero comentarles, y lo que es nuestra vida. Algunos de los que están aquí, levanten la mano quien escogió dónde vivir. ¿Quién levantó la mano? Ese triste Panchito dice que sí escogió dónde vivir. No está triste, está alegre usted, contento, ¿no? Hermano. Sí, si pensáramos ahora, él podría decir: sí, yo decidí irme a, ¿cómo se llama allá donde vives? Villas de San José. Se fue re lejos este muchacho, ¿no? Si vivía aquí a unas cuadras, pero para allá se fue. Él escogió por diferentes razones, ¿no? Pero si yo les preguntara: ¿tú escogiste a los papás que tienes? ¿Tú escogiste el país donde vives? ¿La lengua que hablas? Y así podríamos ir designando varias cosas que nosotros, hermanos, no escogimos. En la vida espiritual pasa algo muy parecido. Este capítulo 2 que acabamos de leer habla sobre esto. ¿Cómo empieza el capítulo 2, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo empieza el capítulo 2? Ok. ¿Quién inició tu vida espiritual?
Él nos dio vida, ¿verdad? Ahí dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dijimos, una vida enfocada en el reino es una vida que se sostiene en la fe. Y para poder desarrollar esto más, vamos a ver el verso 8. ¿Qué dice el verso 8, hermanos? Ajá. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Ok. Entonces, ¿de cuál fe nos está hablando ahí el pasaje? No, a ver, la pregunta es, ¿de cuál fe nos está hablando este pasaje? ¿De su fe? Imperfecta, voluble, cambiante, convenenciera, animista. ¿Es de esa fe? Usted y yo concluimos que no. ¿Pero qué cree? Que en la práctica sí lo creemos. Hay mucha gente que dice, yo soy salvo porque yo creí en Jesús. Ahora, ¿está mal dicho eso, hermano? No, pero el énfasis es en lo que yo hice. Y no es allí, hermano. Este versículo dice que las dos cosas que Dios nos da para ser salvos, porque después, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué ya me lo quitaron? Porque después ya el versículo que sigue dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No son obras, ¿verdad? Aquí dice, otra vez, hermano, el de atrás, que lo que Dios hizo no lo regaló. Verso 8, otra vez, ¿verdad? Por gracia, por regalo, esa es la traducción, podría decir, por regalo de Dios somos salvos. Y él dice que hay un conducto, un medio que fue ese. Pero ¿cuál fue ese conducto? La fe. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿la fe es solo subjetiva o objetiva? ¿La fe es solo subjetiva o objetiva? ¿Mm? Es objetiva, ¿verdad? Hay mucha gente que podremos decir que tenemos fe. Y vamos a ver dónde está, quiero verla. ¿Y qué dice Santiago? Muéstrame tu fe a través de tus obras. Y entonces yo podré decir que sí, que realmente tienes fe. Entonces, la fe, hermano, no es solo es una cuestión acá arriba, subjetiva, de que hoy siento que tengo mucha fe y le voy a pedir con mucha fe a Dios. No, no tiene que ver con eso, hermano. Pero en este pasaje de manera especial no se está hablando de tu fe o de mi fe, porque ese es un regalo que Dios nos está dando. De hecho, Pablo, escribiendo a los romanos, ¿cómo dice que se va generando esta fe? De oír. O sea, esa fe, hermano, no emana de tu corazón, no emana de que hoy digas, hoy voy a tener mucha fe, ¿ya? Y voy a quererla. No, hermano, así no se produce la fe. La fe se produce cuando tú sigues leyendo la Biblia. Pero de manera específica, en este pasaje no se está refiriendo a la fe de cada uno de nosotros. Si la fe son actos, ¿a qué actos entonces se refiere? A lo que Cristo hizo, hermano, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, es: ustedes han llegado a ser salvos por los actos que Jesús hizo, y que en obediencia a lo que su Padre lo mandó, Él fue cumpliendo de manera cabal con cada uno de esos actos. Es la fe de Jesucristo, son sus actos los que nos dan la salvación, hermano.
nuestra fe, lo único que hace, hermano, es abrazar la salvación. Nuestra fe no produce, hermano, salvación. Solo la abrazamos. Porque Dios no la comparte. Nuestra fe, hermano, no produce justicia. Pero hay quienes sí lo creemos. Hay quienes creemos que si leemos más la Biblia, que si oramos más, que si venimos a todos los cultos, eso nos hace más justos y entonces yo le puedo pedir a Dios en fe algo. Déjeme decirle que ese es un concepto equivocado. Lo que la Biblia dice es que tú y yo, ¿verdad? Por la fe que tenemos, solo podemos recibir la justicia de Dios. Cada vez que Dios nos ve, hermano, no ve tus obras. Aunque usted se sienta mal porque no venga, ¿verdad? Pero no ve tus obras. ¿Qué es lo que Dios ve cada vez que ve a Cristina? No, su corazón está todo como el de todos aquí, ¿verdad? Acuérdense, hemos dicho que todos somos una bola de cochinos pecadores, hermano. ¿No? Yo no puedo, Dios no va a ver su corazón de ella. ¿Sabe qué es lo que ve? Ve a Cristo en ella. Cada vez que Dios quiere ver su justicia, ve a Cristo en ella. Y eso es lo que dice Pablo. Justificados pues, tenemos paz. ¿Cuál fe? ¿Mi fe? No, es la fe de Jesús, fueron sus actos. Y yo tengo que depositar en ella mi confianza. Allí sí deposito mi confianza. Mi fe no produce salvación, solo la recibe. Mi fe no produce justicia, solo la abraza. Mi fe, hermanos, no crea la gracia de Dios. Mi fe solo disfruta de la gracia que no merecemos, pero que Dios nos da, hermano. Mi fe, hermano, no es la obra que yo le muestro a Dios. Mi fe es más bien nuestra respuesta a la obra de Dios, hermano. Y en este pasaje de Efesios, Pablo lo está diciendo. ¿Cómo dice el último versículo que leímos, el verso 10? Dice que si tú y yo antes estuvimos muertos, dice, y Él nos dio vida. Es Él quien lo hace. Es Él quien nos da esa vida. Nos dio esa vida ¿para qué? La manera en que tú puedes descubrir si tienes la vida de Dios es esta. Si tú no andas caminando en esto, hermano, me lamento, pero te tengo que decir que tú estás muerto. Tú sigues muerto. Si nosotros tenemos un contacto con Dios, dice que esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque somos obras de sus manos. Hechura, dice, de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿En quién? En Cristo Jesús, las cuales Dios ya preparó, hermano. Cada día, sabes, Dios te pone enfrente de circunstancias que si tú estás conociendo a Dios, debieras de obrar en consecuencia con eso que conoces de Dios. Aunque muchas veces nuestro torcido corazón, ¿qué es lo que hace con nosotros, hermano? Nos avienta al otro lado, ¿no? Y nos hace que no veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Nuestra vida cristiana, hermanos, no se sostiene en nuestra capacidad de hacer bien las cosas. Se sostiene en el sacrificio que fue, ¿verdad?, completo, total, perfecto e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cristiana no se sostiene en tu obediencia, porque, a ver, dígame a usted en la semana cómo le fue con la obediencia.
¿Cuántas veces se sintió bien y cuántas veces se sintió mal? O a lo mejor ya ni se siente, ya ni sabe lo que está pasando con su vida, ¿no? Ya ni tiene ni conciencia de lo que está ocurriendo. Pero gracias a Dios, hermano, que nuestra fe, nuestra salvación no se sostiene allí. Se sostiene en lo que Cristo hizo, hermano. Y eso, hermano, es lo que debiera de liberar nuestras vidas. Lo que debería de liberar nuestro corazón para no vivir, hermanos, atados a nuestro pasado y dejar que nuestro pasado sea lo que dicte nuestro presente. Por eso es que se vuelve tan importante esto. Una vida enfocada en el reino es una vida que está enfocada en la fe. Primero en la fe de Jesucristo, en los actos que Él hizo. Porque por lo que Él hizo, ahora usted y yo gozamos de esta salvación que tenemos. Y Pablo, pensando en eso, da un paso más allá y nos dice, bueno, si tú estás confiando en el sacrificio de Cristo, te voy a rogar que camines en esa fe y ya no en tu vista. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5 verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Una vida enfocada en el reino sabe dónde, ¿verdad?, empezó su vida con Dios. Su vida empezó en el sacrificio de Jesús, en la decisión, ¿verdad?, soberana de Dios. Porque el capítulo 2 de Efesios dice allí, ¿verdad?, y Él os dio vida. No nos da la razón, hermano. No nos dice por qué hizo lo que hizo. Solamente Dios en su soberanía nos dio vida. Y Él lo hace de diferentes maneras, hermano. De diferentes maneras nos hace que volvamos a la vida. Estos amigos que hicieron la serie de Walking Dead, ¿verdad?, se me hace que estaban leyendo la Biblia y dijeron, híjoles, así están todo el mundo. Son muertos caminando. Solo Dios nos puede dar vida, ¿sabes? Y Él lo hace de diferentes maneras. Dios empezó a trabajar con este caballero en un camión y usó a unos niños jovencitos que estaban cantando para empezar a tocar su corazón y empezar a traer vida. ¿Cómo lo ha estado haciendo contigo? ¿Cómo Dios empezó a traer esa vida? Cuando esa vida Dios la trae a nuestro corazón, Él desea que esa vida siga creciendo. Es como nosotros como padres. Yo sé que a muchos nos gustaría que nuestros hijos se quedaran chiquititos, ¿no? Ya así chulitos se ven los niños, ¿no? Nada más que coman y duerman y nada más. No, que no lloren, ¿verdad? Puro comer y dormir. Y no quisiéramos que crecieran. Pero la vida nos va mostrando que así no es la cosa. Que necesitamos crecer, que necesitamos madurar, que necesitamos soltar a nuestros hijos. Y es lo que Dios hace con nosotros. Pero Dios, ¿verdad?, inició esa vida con cada uno de nosotros. Si usted, ¿verdad?, recibió esa vida de parte de Dios, Él ahora entonces nos dice, camina en ella. Y ese caminar en esa fe, hermanos, es solo mirar hacia Jesús y caminar como Él anduvo. El apóstol Pablo tomó de tal manera este concepto, ¿verdad?, que él en varias de sus cartas, en la carta a los romanos, luego en la carta a los filipenses, él se atreve a decir lo que muchos no queremos decir. Él dice, sean imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Y muchos de nosotros que decimos, no, a mí no me veas, yo soy un cochino pecador, a mí no me veas. Si eres un cochino pecador, pero estás en Cristo y tienes que caminar en Cristo. Y así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, tu vida debe de estar allí, ¿verdad?, caminando en la fe, y que tu vida pueda ser un referente para la gente que te rodea. Y Pablo era lo que estaba diciendo.
reconozco mi pecado. Y yo no sé si ustedes han leído sus cartas. ¿Alguien ha leído una carta donde Pablo dice lo que él era? Bueno, lo que él fue y luego lo que él era. ¿Ah? Dice, miserable de mí. ¿Quién me podrá ayudar para salir de este cochino cuerpo? Que mientras más quiero ir para arriba, me jala para abajo. Pero él termina diciendo, más gracias sean dadas a Cristo Jesús, que nos da la victoria. Sí, hermano, Pablo reconoció dónde estaba parado. Pablo reconoció su vida, pero también reconoció que podía ser un referente y podía seguir avanzando. Y su vida podía ser un ejemplo para aquellos que les rodeaban y incomodarlos para vivir su fe. Y si él lo hizo, hermano, ¿usted cree que usted y yo lo podemos hacer? ¿O que él tenía algunas características especiales? No, era igualito que nosotros, ¿no? Santiago, por ejemplo, cuando habla de los hombres, dice que Elías oró con convicción, ¿verdad? Dice, pues así él, como él oró también, nosotros podemos hacerlo. Él también fue metido en muchos problemas, ¿verdad? Tuvo sus pruebas, tuvo sus momentos difíciles, Elías, ¿no? Felipe, ¿tú te acuerdas de algún momento en el que Elías negó su fe? Flaqueó. Pues es casi lo mismo, pero ¿tú te acuerdas de qué momento fue ese? Jezabel, sí. Uno dice, hermano, ¿cómo fue posible eso? El cuate acababa de ver que descendió desde el cielo fuego, ¿no? Él fue el instrumento que Dios usó para orar y que cayera fuego y consumiera todo. Se envalentona el compa porque Dios no le había dicho que hiciera lo que después hizo. Si usted se acuerda qué fue lo que hizo después de que descendió fuego, mató a 400 sacerdotes, hermano. Los degolló a todos. Y uno dice, ¿dónde dice la Biblia que Dios le dijo que después de que orara hiciera eso? No. Tan no le había dicho Dios que dijo, a ver si es cierto que te sientes muy valiente. Y le hace llegar el mensaje que le envió una mujer, y no despreciamos a las mujeres, ¿eh? Aquí no se vaya a ir con la idea de que, ay, el hermano no quiere a las mujeres. No, no es eso, ¿no? Pero una mujer, hermano, le dijo, así como le hiciste a mi gente, yo te voy a hacer a ti. Y aquel cuate pues hubiese dicho, pues, como va, aquí te espero, ya aquí me voy a sentar. Pues el mismo Dios quiso descender fuego, me va a ayudar para de un plomazo aventarte para allá. Pero no dice la Biblia que hizo eso. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? Dice la Biblia que dijo, patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Más vale que digan que aquí quedó, ¿no? Uno ve, hermano, a estos hombres y a veces nos equivocamos creyendo, ¿verdad?, que nosotros no podemos. Hermano, sí podemos, hermano. Y hoy Dios a ti y a mí nos dice, atrévete a seguir caminando en tu fe. Atrévete a resolver las cosas desde tu fe. Y cuando hablamos de esto, es desde la persona de Jesús, ¿verdad? Caminar por fe es desear con todo nuestro corazón ser como Cristo, hermano, en cada área de nuestras vidas. Hace muchos años, cuando recién yo iniciaba mi caminar con Dios, un hermano me dijo, cómprate este libro y léelo. Ese libro, ¿verdad?, tenía una pregunta, tenía varios capítulos, pero la pregunta recurrente cada vez que pasamos a otro capítulo era, si Cristo estuviera en este momento, ¿qué haría? Y me dijo el hermano, esta misma pregunta te la tienes que hacer tú siempre. En cualquier situación en la que andes, pregúntate eso. Porque si tú contestas de acuerdo con lo que sabes de Dios, estarás caminando en tu fe. Pero si no te contestas eso y ni siquiera lo tienes presente, ¿verdad?, pues no vas a caminar en tu fe. Entonces, una vida enfocada en el reino
descansa en la fe, pero no en nuestra fe. Descansamos en los hechos concretos, perfectos de Cristo. Es en su obra, es en sus actos. Y una vida que descansa en esos actos es, ¿verdad?, y que quiere seguir caminando enfocada en el reino, entonces se atreve a caminar por fe, a imitar a Cristo y a hacer de cada acción, de cada momento, un momento que glorifique a Dios y edifique a los que le rodean. El verso 10 de este capítulo 2 dice que Dios preparó todo para que anduviéramos en ello. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Dice: ustedes ya son luz. Por favor, vivan haciendo eso. ¿Para qué? Y el capítulo 5 de Mateo, verso 16, dice: para que en primer lugar la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Pero aparte de eso, también, ¿verdad?, la gente sea edificada, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Pero ellos también son bendecidos, hermano. La gente, cuando ve cómo nos conducimos, no nos ve a ti y a mí, ve a Dios y le da gracias a Dios, y sus vidas son bendecidas. Así que también esto de caminar con Cristo o caminar en fe, ¿verdad?, es un llamado, hermano, a que la gente vea solo a Dios y no a ti y a mí. Caminar por fe es eso. Y sabe que nosotros tenemos la tendencia a querer acaparar la atención, a que la gente nos vea a nosotros. ¿No te gusta que la gente te diga: ay, qué buena eres, Dios te bendiga, ¿verdad? Y casi que te elevas medio centímetro del suelo y sientes, ¿no? Pero de repente ves tus pecados y ¡pum!, otra vez te vas al suelo, porque allí es donde Dios te quiere tener, ¿no? Él no quiere que te eleves y que tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Caminar por fe es hacer que la gente vea a Dios y no a mí, hermano. Cada vez que alguien te diga que Dios le pague, ¿usted qué le podría decir para referir a la gente hacia Dios? Que Dios es el que lo hace. Ok, ¿qué otra cosa le podríamos decir para hacer que la gente no me vea a mí, sino que vea a Dios? Que Dios le bendiga, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, llevarlos hacia Él. Un día me da una mujer, venía caminando en la montaña, iba hasta la Unión de Guerrero, apenas acababa de salir de un pueblito que se llama Benito Juárez, tenía que pasar el Riozal, Macahuite 1, Macahuite 2 y después llegar hasta allá. Y eran como tranquilamente unas más de 2 horas caminando, hermano. Y allí iba yo con el jeepcito. Y en cuanto la vi, sus ojos así como que se cerraron, no se atrevió a pararme, pero yo me paré. Dije: ¿va para arriba? Ay, sí, señor. ¿Me puede llevar? Sí, súbase, véngase, ¿no? Ya se subió. Ella, ya cuando íbamos llegando, me decía: ¿sabe qué, señor? De verdad, gracias. Que Dios se lo pague. No muchos hijos, porque ya tengo 3. Entonces, hasta ahí la dejamos, ¿no? Pero ella me decía así, que Dios se lo pague. Le digo: ¿sabe qué, señora? Yo le sigo debiendo a Dios. Él no me tiene que pagar nada. Él nos salvó. Y esto es solo gratitud por lo que Él nos da. Nosotros tenemos la oportunidad, hermano, cada vez que hacemos algo, invitar a la gente a que vea hacia el sacrificio de Cristo, porque por el sacrificio de Cristo es que usted y yo estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
Eso es lo que dice Efesios 2:10. Dios preparó todo para que caminemos en esas obras. ¿Pero por qué? Porque Él ya lo hizo. Entonces, hermano, cada vez que alguien le diga, ¿verdad?, que Dios se lo pague, háblele de que Cristo ya pagó todo por nosotros, ¿verdad?, que Él murió en esa cruz, ¿verdad? Y de esa manera dejamos que la gente ya no nos vea a nosotros, sino que vea de manera perfecta, completa, solo a Dios, hermano. Ese es el deseo de nuestro Dios. Caminar por fe es imitarlo. Caminar por fe es dejar que la gente lo vea a Él, no a mí. Nosotros, ¿verdad?, en la iglesia siempre tendremos que decir que aquí no hay grandes hombres de Dios ni grandes mujeres de Dios. ¿Y lo que hay? ¿Qué es, hermano? Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor y pura gente pecadora. Eso es lo que hay aquí. Que estamos tratando, ¿verdad?, de caminar con Dios y que queremos que nuestra vida solamente a Él le glorifique y a los demás los edifique. Que esta semana, hermanos, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que cada uno de nosotros nos atrevamos a vivir enfocados en el reino, ¿verdad?, sostenidos en la fe de Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Nuestro buen Dios y Padre, le damos muchas gracias por este tiempo que usted nos ha permitido, por su palabra bendita. Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias por su amor y gracias por su misericordia. Señor, permítanos que esta semana le podamos, Señor, en todo lo que hagamos, dar a usted toda la gloria y toda la honra que solo usted merece. Y al hacerlo, Señor, motivar a otros a buscarlo a usted, a querer conocerle. En sus manos nos quedamos. Que el amor que usted nos ha dado lo podamos compartir con aquellos que nos rodean. Que su gracia, Señor Jesús, siga siendo lo que nos motive. Y que, ¿verdad?, la guianza constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.